Hey, tú, ¿estás seguro que sabes cómo inicializar una variable? ¿Estás 100% seguro? Bueno, si tu respuesta es no, te invito a que te quedes porque el día de hoy vamos a entender al 100% qué podemos hacer y qué no podemos hacer cuando estamos inicializando una variable en Java. Lo primero que debemos de tener en cuenta cuando estamos trabajando con la inicialización de variables en Java es a qué nivel o a qué instancia estamos trabajando. Si estamos trabajando a nivel de clases, es muy importante tener en cuenta que su valor no va a ser el mismo que si estamos trabajando a nivel de métodos. Pero vamos a verlo en código. Vamos a crearnos una nueva clase llamada inicialización de variables. Como ya por defecto se encuentra en el paquete que habíamos creado previamente en el video anterior de datos primitivos, lo que vamos a hacer es que lo vamos a crear en el mismo paquete. Ahora, como les venía contando, es muy importante saber a qué nivel estoy trabajando con las variables. ¿Esto por qué? Porque yo puedo inicializar las variables de la siguiente forma: a nivel de clases o a nivel de un método. Ahora vamos a crear nuestro método main, psbm. Recordemos el shortcut para crear el main de una forma súper rápida. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver qué valores se crean por defecto para estas variables. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a hacer una instancia, voy a instanciar la clase inicialización de variables. ¿Esto para qué? Para poder hacer uso de las variables que yo ya definí previamente acá. Le vamos a poner el nombre de variable y vamos a decir que sea igual a una nueva instancia de inicialización de variables. Lo que les mencionaba, es importante saber a qué nivel estoy trabajando para saber cuál va a ser su valor por defecto. Si imprimimos el valor de todas estas variables que fueron inicializadas por defecto a nivel de clase, su valor por defecto para todas va a ser un 0. Ojo, para las tipo numéricas. Y para las tipo booleanas, su valor por defecto es un false. Pero, ¿qué pasa si yo inicializo una variable de tipo string? Recordemos que la variable de tipo string no es un dato primitivo. La variable de tipo string es un objeto. Cuando yo quiero inicializar una variable de tipo objeto y no le doy un valor, su valor por defecto va a ser un nulo. Esto es importante saberlo porque si nosotros estamos haciendo un consumo a una base de datos y esta no nos retorna ningún valor, no hace el mapeo, ¿cierto?, de los datos o no existe ese valor, ¿qué va a pasar? Cuando este haga el mapeo, la palabra mapeo hace referencia al match que va a haber entre los campos de cierta entidad hacia otra entidad. Yo puedo tener en mi entidad de base de datos unos nombres que no tengo en mi entidad de código. Ahora, es para que este mapeo sea exitoso y este match haga esa conexión, ambos nombres deben de ser exactamente iguales, ¿cierto? ¿Qué pasa si uno de estos nombres no es igual? Pues simplemente ese valor no se va a mapear. Pero ¿qué va a pasar con esa variable? Si yo en algún punto de mi código estoy utilizando esa variable y yo tengo algún tipo de lógica, esa lógica se va a ver afectada por el valor, porque yo estoy haciendo alguna validación. Yo puedo estar esperando un valor, puedo estar esperando una edad, un precio, un nombre, etcétera, y si ese valor no me llega, toda mi lógica se va a ver afectada. Pero ahora es muy diferente cuando yo estoy trabajando con datos de tipo primitivos que cuando estoy trabajando con datos de tipo objeto. ¿Esto por qué? Porque nuevamente lo que les mencionaba es que si yo ejecuto o si yo valido cuáles son sus valores por defecto, lo que yo voy a ver es que para los objetos su inicialización es un nulo, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros con esto? Podemos hacer mucho, porque es mucho más fácil yo validar un nulo, ¿cierto? Y controlar los null pointer exception que yo validar valores, ¿cierto? Yo le puedo decir que si el valor es 0, pero bueno, ¿qué pasa si en la base de datos el valor era 0? Entonces es mucho más difícil yo controlar números que controlar un null. Yo puedo decirle que si me devuelve un nulo, pues simplemente no me haga el match de, a lo mejor ese valor era obligatorio. Si ese valor obligatorio podemos retornar un error de respuesta diciendo que efectivamente ese valor no lo trajo y lo necesita porque hace parte de la entidad como negocio. A nivel de negocio ese valor es obligación. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos trabajando a nivel de métodos? Vamos a verlo.
Cuando estamos trabajando a nivel de métodos, lo que podemos ver es que de igual forma yo puedo hacer inicialización de una variable, pero el compilador me arroja un warning, diferente de cuando yo lo estoy haciendo a nivel de clases. ¿Por qué me arroja un warning? Él me dice que esta variable no está siendo utilizada en ningún lugar. Yo podría sencillamente dejarlo acá, pero ojo, esto es una mala práctica. Si no estamos haciendo uso de una variable, es mejor eliminarla a que básicamente esté estorbando o haciendo basura. Y si yo ejecuto el proyecto, podemos ver que efectivamente no me va a arrojar ningún error. Entonces, como estamos viendo acá, efectivamente yo pude compilar y ejecutar el proyecto sin ningún tipo de error. ¿Esto por qué? Porque las variables no están siendo utilizadas a nivel de métodos. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera hacer uso de estas variables, pero a nivel de métodos? Ojo, estamos usando unas variables diferentes a las de la clase. Si yo quisiera hacer uso de esas variables sin inicializarlas, pues efectivamente me va a tirar un error en tiempo de compilación. ¿Esto por qué? Porque el IDE lo interpreta como que va a ser utilizada. ¿Esto por qué? Porque el IDE lo toma como un error en tiempo de compilación, ya que para yo hacer uso de esta variable necesita tener un valor por defecto. Como pudimos ver, a nivel de clases tienen un valor por defecto que para Java en los tipos numéricos va a ser 0, para objetos va a ser nulo, pero a nivel de métodos, ojo, es importante saber que no se inicializa ningún valor por defecto. Java no le asigna ningún valor por defecto a las variables dentro de un método. Entonces, en tiempo de compilación, cuando el proyecto está siendo construido, vamos a recibir un error. Ahora, ¿qué podemos hacer para solucionar este error? Muy simple, la variable debe de tener un valor por defecto, la variable debe de estar inicializada, debe de tener una asignación para que no tenga ningún tipo de error en tiempo de compilación. Esto para las variables dentro de un método. Ahora, lo segundo que debemos de tener en cuenta cuando estamos trabajando con la inicialización de las variables en Java es, uno, cuando estamos trabajando con condicionales, y lo segundo, cuando estamos trabajando con iteraciones. Pero vamos a verlo en código. Ahora, vamos a crear un pequeño método para cuando estamos trabajando con condicionales. Vamos a crear un pequeño método llamado condicionales. Vamos a empezar por hacerlo público. Void, no necesitamos que retorne nada y vamos a ponerle condicionales. Ahora, ¿cuál es el escenario más común que nos vamos a encontrar cuando estamos trabajando con este tipo de lógica? Es el siguiente. Nosotros tenemos una variable que funciona o que está declarada dentro de un método y esta variable es local, solo funciona dentro del scope o dentro del ámbito de este método. Pero, ¿qué pasa si la variable p no está inicializada? Pues que yo voy a obtener un error en el momento en el que yo quiera hacer uso de mi variable. Pues que si yo quiero hacer uso de esta variable y mi condición no está cumpliendo o no está de alguna u otra forma cubriendo todos los frentes, vamos a tener el mismo error que teníamos arriba en el método main cuando queríamos trabajar con nuestras variables locales. ¿Esto por qué? Porque Java necesita como tal un valor para poder trabajar con estas variables y como recordamos, las variables cuando están a nivel local no tienen un valor por defecto. ¿Cómo podría yo solucionar este error? Ya lo vimos antes de yo eliminar la lógica. Lo que podríamos tener es que acá yo debo de darle un valor por defecto a mi variable y efectivamente mi error de compilación va a desaparecer. Como lo habíamos mencionado en el video anterior, es importante conocer todo este tipo de cosas, bien sea para certificaciones internacionales, pruebas en vivo. Hay muchas cosas que es importante conocer a profundidad, qué puede pasar y qué no puede pasar cuando estamos trabajando en nuestro lenguaje, ¿cierto? En el lenguaje que nos queremos especializar. Si quieres ver el video, te voy a dejar el link en la descripción o arriba te va a aparecer el enlace para que vayas y lo veas. Ahora, dentro de los condicionales, recordemos que tenemos dos tipos de condicionales. Tenemos los if, pero también tenemos los condicionales de tipo switch. Así que vamos a ver qué pasa cuando estamos trabajando con este tipo de condicionales. Cuando yo quiero trabajar con los switch, es muy parecido a cuando estamos trabajando con condicionales de tipo if. Pero recordemos que cuando estamos trabajando con el switch, vamos a hacer como una especie de similitud. Cuando estamos en el if, el valor por defecto o el default value en el if es el else. Pero en el switch, el valor por defecto viene siendo el default. Pero, ¿qué pasa si yo dentro de todas las condiciones o toda mi lógica que yo vaya a ejecutar, hay una condición que yo no cumpla? En este caso, mi proyecto va a compilar de forma exitosa porque él está cubriendo todas las lógicas y todos los puntos posibles desde cualquier frente. Como lo vemos en este momento, ¿cierto? Yo estoy haciendo
una inspección de un número y cuando se cumpla ese número, él va a hacer una inicialización de la variable r. Ahora, tengo la variable r definida, mas no está inicializada, está declarada, mas no inicializada. Cuando yo estoy inspeccionando o evaluando la condición, ahora en la condición que este valor caiga, va a ser inicializado. En este punto, como vemos, iría a caer dentro del punto 5 y r va a tener el valor de 2 en estos momentos. Así que vamos a ver con qué valor quedó r. Vamos a llamar primeramente nuestro método en la clase main, que no lo habíamos llamado, y ok, nos dice que tenemos que inicializar o tenemos que declarar nuestro método como tipo estático. ¿Esto por qué? Porque nuestro método main ya es estático y una función o un método que no es estático no puede funcionar dentro de un método que ya es estático. Luego vamos a ver este concepto, cuál es la diferencia entre un método, una clase que es estática y que no es estática, y esto en qué va a afectar en el funcionamiento de nuestro sistema. Así que de momento vamos a ejecutar y vamos a ver cuáles son los valores para ver si los valores que estamos esperando son correctos. Efectivamente, el valor de r es 2, pero ¿qué pasa si por algún motivo yo quiero validar otro tipo de condición, en el caso en que el valor sea 4? Pero yo no estoy inicializando el valor de r. Miren que esto es otra condición, y aquí yo ya tendría que abarcar también, y yo tendría que también que inicializar, como les había mencionado anteriormente, yo tengo que cubrir todos los campos y todos los puntos de vista para que en tiempo de compilación esto no me vaya a fallar. Efectivamente acá me está diciendo, venga, usted tiene una condición que no está cumpliendo, por favor inicialícela. Ahora, si yo lo inicializo, y por ejemplo vamos a cambiar el valor de 4, en este caso que cuando llegue acá su valor sea 4, vamos a ejecutar nuevamente el proyecto y vamos a ver que efectivamente cuando caiga en esta condición el valor va a ser nuevamente 1, pero bueno, vamos a cambiarle el valor por un 3 para que podamos ver reflejado el cambio. Y efectivamente entró en la condición número 3 y ya no tengo ningún tipo de error. Nuevamente, ¿esto por qué? Porque yo no puedo tener una variable sin inicializar dentro de un método, diferente a como lo teníamos cuando estamos trabajando a nivel de clases. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos trabajando con las iteraciones dentro de Java? Vamos a verlo. Ahora, previamente yo ya había creado un método llamado iteraciones y vamos a ver la primera iteración, que es conocida como el do while. Recordemos que el do while es una iteración que siempre se va a ejecutar por lo menos una vez. Esto es importante conocerlo, ya que, como estamos viendo a continuación, la variable llamada s está siendo asignada dentro del scope o dentro del ámbito del do while. Pero, ¿por qué si habíamos visto que en las condiciones siempre tenía que inicializarse cuando estaba trabajando dentro de un nuevo scope o dentro de un nuevo ámbito? ¿Por qué en el do while no pasa esto? Bueno, recordemos que el do while es un tanto especial, ya que el do while siempre se ejecuta por lo menos una vez. Eso quiere decir que en todos los casos, cuando ejecutemos esta condición, siempre se va a cumplir por lo menos una vez. En este punto siempre va a tener un valor, por ende siempre va a estar inicializado. Por eso no me tira ningún tipo de error ni de error en compilación, ya que la s siempre va a ser inicializada, ya que el do while se ejecuta siempre por lo menos una vez. Ahora, el valor con el que va a quedar s va a ser de 0. ¿Esto por qué? Porque tenemos dos formas de hacer los aumentos o los incrementos dentro de las condiciones, que es un post-incremento o un pre-incremento, pero eso es materia de estudio para otro tema. Ahora, cuando estamos trabajando con las siguientes 3 iteraciones, es importante recordar que estas ejecuciones o estas iteraciones se van a dar siempre y cuando el análisis o la validación, la condición que se está analizando sea cumplida o se cumpla, si no, no se van a ejecutar. Pero, ¿cómo sería esto en código? Vamos a verlo. Cuando estamos trabajando con el while, lo que podemos ver es que estamos ejecutando básicamente la misma lógica, pero como el while tiene que evaluar una expresión y tiene que validar si esta expresión es verdadera o falsa, él cuando lo está ejecutando, cuando está compilando, no puede analizar si la expresión es verdadera o falsa todavía. Aquí el IDE me dice que esto siempre va a ser verdadero, pero la compilación
no va a saber si esto es verdadero o falso. Por ende, él me está pidiendo que la variable debe de ser inicializada, aunque la condición acá siempre se esté cumpliendo y la condición siempre vaya a ser verdadera. ¿Cómo podría yo solucionar esto? Hay dos formas. O que la condición sea una condición estática. ¿Sí? Una condición estática quiere decir que el valor nunca va a cambiar y el valor ya va a ser conocido previamente, pero si yo lo pongo como falso, pues como nunca va a entrar dentro de la condición y el while nunca se va a ejecutar por lo menos una vez, nuevamente la variable me va a pedir ser inicializada. Y algo muy similar nos va a pasar con las otras iteraciones, como lo son el for y como lo son un for each. ¿Qué pasa con estas otras iteraciones? Bueno, lo que pasa es que cuando queremos recorrer un valor dentro de un for, recordemos que el for ejecuta una expresión, valida una expresión. En este caso tengo un valor estático, por eso cuando estoy haciendo el llamado de z y de x, él no me está tirando ningún tipo de error. ¿Esto por qué? Porque la condición siempre se está cumpliendo. Pero ¿qué pasa si nuevamente la condición no es conocida con anterioridad? Pues que efectivamente me va a validar o me va a pedir que la variable debe de ser inicializada. No importa si esta se está cumpliendo, en este caso la condición se está cumpliendo, pero esto no importa, el valor debe de ser inicializado. Algo muy parecido sucede con el for each. Acá en estos momentos me está tirando un error en tiempo de compilación. ¿Por qué? Porque nuevamente cuando el for each se va a ejecutar, él no conoce de antemano si la condición se está cumpliendo. ¿Cuál es la condición que se está validando dentro de un for each? Es que exista por lo menos un elemento para poder iterar. Ahora, él no puede reconocer previamente si existen o no valores, ¿sí? En estos momentos dice que existen 0 valores y me está tirando un error. Y si yo le digo que existen 10, 100.000 valores, él igual no va a poder reconocer que existe un valor y que va a poder iterar este valor para poder hacer la inicialización de la e. Por ende, dentro de un for each yo tampoco podría hacer una asignación de una variable, porque en tiempo de compilación esto me podría arrojar un error. Y listo, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas podido aprender un montón. Si te gustó, espero que puedas darle like y compartir. También comentar, me ayudaría muchísimo para poder seguir creciendo. Si pudiste aprender algo el día de hoy, házmelo saber en los comentarios. Si tienes otro punto de vista, si tienes otro dato adicional cuando estamos trabajando con la inicialización de las variables, también me gustaría que lo compartieras, así todos podemos aprender. En el próximo video estaremos hablando acerca del autoboxing o el autopromote cuando estamos haciendo la inicialización de las variables, y también los casteos, así que no te lo pierdas. Bye bye.